Capítulo 11, versículo 17 al 19. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Bautista. Vamos a ver el día de hoy el proceso o los pasos de la fe. El proceso o los pasos de la fe que están aquí en estos versículos 17, 18 y 19. Y es interesante cómo la palabra de Dios nos pone dentro de tan pocos versículos qué es lo que sucedió aquí en este caso en la vida de Abraham y qué es lo que nosotros podemos hacer y qué podemos aprender de su palabra. Vea conmigo, vamos a ver Hebreos 11, vamos a leerlo todos juntos del versículo 17 al 19. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pueden tomar asiento. Y la primera cosa que nosotros podemos ver acá, comenzando desde el versículo 19, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido ¿qué? Las promesas. La primera cosa que nosotros encontramos es las promesas de Dios o la promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Vamos a ir a Génesis capítulo 21 en el versículo 12. ¿Cuál fue la promesa de Dios para Abraham? En este caso, Dios le promete algo a Abraham y le dice: mira, Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Génesis capítulo 21 en el versículo 12 dice ahí: entonces dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. De tal manera que Dios le está haciendo una promesa a Abraham. Dios también le dice a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas, como la arena del mar y como las estrellas del firmamento. Pero esto se pudo haber entendido que quizás iba a ser a través de Ismael. Entonces, aquí en este versículo 12, Dios ya le está confirmando a Abraham: mira, Abraham, no es en Ismael, es en Isaac. Entonces, tú no te preocupes, haz lo que dice, despide a Agar, porque en Isaac, tu hijo, tú tendrás la descendencia que yo te he prometido. Entonces, la primera cosa que nosotros encontramos es la promesa de parte de Dios. Y como cristianos tenemos tantas y tantas promesas de parte de Dios. Josué capítulo 21 en el versículo 45. Vean lo que dice Josué capítulo 21 versículo 45. Las promesas de Dios no faltan, las promesas de Dios son seguras, las promesas de Dios las encontramos en su palabra. Las promesas de Dios las tenemos que leer y buscar, están en su palabra, y tenemos a nosotros su palabra para leer la Biblia y ver lo que Dios tiene para mí y gozarme en lo que Dios tiene para mí. Por ejemplo, ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero una esposa quiere escuchar lo que su esposo tiene que decir acerca de ella, especialmente si son cosas buenas y bonitas. Amén. Si no está ahí cerquita con su esposo, ella no va a poder escuchar. Si no está a un lado, no va a poder escuchar. Tiene que estar ahí para poder escuchar la voz de su marido. Y nosotros tenemos su palabra, una carta tan especial para nosotros, y tenemos que ir a su palabra
y ver lo que su palabra tiene para mí y subrayar cuando encuentro por ahí alguna promesa en su palabra. Josué capítulo 21 versículo 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Cómo son las promesas de parte de Dios? Son buenas, amén. Las promesas de Dios son buenas. A veces nosotros prometemos malas cosas, te va a ir mal, y prometemos y amenazamos. Esas son amenazas, no son promesas. Las promesas de parte de Dios son buenas. Y dice acá que no faltó palabra de todas las promesas de Dios, de tal manera que Dios habló, Dios dijo, prometió a la casa de Israel, y todas las buenas promesas de parte de Dios se cumplieron. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 56. Ahora subraye Josué 21:45, especialmente donde dice buenas promesas, con ahí un marcador bonito. Primera de Reyes 8:56 dice: bendito sea Jehová. Amén. El día de ayer estaba leyendo Job. Y ahí en Job dice: levantad manos a Dios y bendecid su nombre. Y por cuestión de que somos bautistas fundamentales independientes, no solemos levantar la mano. Pero si usted quiere, ahí en su casa, en su cuarto, levante sus manos y alabe al Señor, amén. Pero dice acá: bendito sea Jehová. Tenemos que bendecir a Jehová. Dice que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Dice la Biblia, ninguna palabra. Nosotros podemos prometer algo y no cumplir. Podemos prometer que vamos a tener toro mecánico y podemos fallar, amén. Podemos decir y prometer quizás acá la comida del Día de Acción de Gracias va a estar súper buena, y a lo mejor no va a estar tan buena. Podemos prometer, la novia le pregunta al novio: ¿sabes cocinar? Dice ella: sí. Se casan y no era verdad, y le dijo una mentira, y al final la comida salió toda fea. Prometemos y decimos y no cumplimos. Pero dice la Biblia: nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Dios promete y ha prometido algunas cosas. Él ha prometido el cielo, Él ha prometido vida eterna. Él dice: si tú tienes al Hijo, es una promesa, si tú tienes al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es una promesa de parte de Dios, y cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando nosotros prometemos algo, a veces no lo cumplimos. Martes, ayer, le dije al hermano que nos hizo las Biblias de piel: hermano, le pago mañana martes, y como se tiene que hacer una transferencia, el banco se espera 4 horas. Antes eran 2 y 4 horas tienen que pasar, y luego hacer la transferencia. Y hoy en la mañana tempranito le mandé la transferencia. Le dije: ¿sabe qué? Discúlpeme, yo le dije que iba a ser el martes y fallé, amén. Confieso mis pecados delante de ustedes, y prometemos. Y nos deberíamos de sentir mal cuando prometemos y no cumplimos. La esposa dice al esposo: dijiste que ibas a llegar a las 3, ¿qué pasó? Me prometiste. Y el esposo, ¿qué le dice? No, yo nunca te prometí, te dije que iba a tratar, amén. Hay algunas cosas que no son promesas, pero nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. Ahora, si usted quiere resolver esos problemas en el hogar, escuche la predicación del hermano Abraham: ¿por qué los matrimonios se pelean? ¿Verdad, hermano Abraham? Entonces escuche eso. Pero nuestras promesas muchas veces no las llegamos a cumplir. Lo que Dios promete, Él sí lo cumple. 2 Corintios capítulo 1 versículo 20
nos habla acerca de las promesas de parte de Dios. 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, así sea, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios lo que promete, Él lo cumple, y a través de nosotros deberíamos nosotros, si somos hijos de Dios y prometemos algo, cumplirlo. Pero Abraham había recibido una promesa de parte de Dios. ¿Cuál fue esa promesa de parte de Dios? La promesa de parte de Dios, Dios le dijo a Abraham: mira, Abraham, en Isaac tu hijo tendrás tu descendencia. Esa es la promesa de parte de Dios. Número 2, viene después la prueba de parte de Dios. Encontramos que Abraham tuvo una promesa de parte de Dios, pero también Abraham ahora está siendo ¿qué? Probado. Dios nos prueba de acuerdo a nuestra capacidad. Dios nos prueba de acuerdo a nuestra capacidad. Dios no deja que cada uno de nosotros seamos probados más de lo que nosotros podemos aguantar. Amén. Él nos prueba de acuerdo a nuestra capacidad. Vean lo que dice ahí. Vamos a ver. Déjenme si lo encuentro, porque me estaba acordando de este versículo. En Primera de Corintios, vaya conmigo ahí a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. De la misma manera que Dios no me va a dejar ser tentado por el diablo más de lo que yo puedo resistir, Dios no me prueba a mí, y la prueba viene de parte de Dios. Dios no me prueba más de lo que yo puedo aguantar. Dios sabe cuánto yo puedo aguantar. De tal manera que la prueba, aquí Abraham recibe una prueba de parte de Dios. Dios es quien viene con Abraham y le dice ahí en Génesis, vean lo que dice Génesis capítulo 22 en el versículo 1. Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Subraya la palabra probó. Dios probó, no había duda, no era algo de parte del diablo, era de parte de Dios, una prueba muy especial. Y cuando viene una prueba de parte de Dios, deberíamos de sentirnos especiales. Amén. A lo mejor no nos va a gustar. Abraham pudo haber dicho: Señor, mejor mándale esta prueba a Job, y Dios hubiera dicho: ya se la mandé y estuvo peor que tu prueba. Amén. Pero deberíamos de sentirnos halagados en cierta manera, porque Dios está diciendo: voy a probar a mi hijo, voy a probar a mi hijo Abraham. Y dice la Biblia en el versículo 1: probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Cuando Dios nos prueba, Dios me llama por mi nombre. Él sabe exactamente quién soy yo. Dios al final de la prueba no hace un lado ahí el velo y dice: ay, le llegó la prueba a la persona equivocada. No, Dios sabe para quién va la prueba. Ay, Señor, te equivocaste con esta prueba que me estás mandando. Te equivocaste con la enfermedad que me estás mandando, Señor. Te equivocaste con la esposa esa no es prueba. Amén. Ya me estoy metiendo en problemas, no sé, es que esa predicación de Abraham me cuatrapeó todo. Pero te equivocaste, Señor, quizás en el trabajo, quizás en la escuela, quizás el día de hoy ya recibimos una prueba y decimos: Señor, esa prueba no debió de haber sido para mí, Señor. Dios nos dice: no, mira, aquí está tu nombre. Yo dije Arturo, yo dije Bulmaro, yo dije Juan, yo dije Abraham, yo dije Jafet, yo dije Daniel, yo dije Elías.
Dios nos conoce muy bien y Él me habla por mi nombre y le dijo a Abraham: hey Abraham. Y Abraham dijo: heme aquí. Cuando Dios está listo para probarnos, debemos de casi cuadrarnos. Y Abraham se cuadró y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. ¿Qué dice ahí? Su hijo único. ¿Era su hijo único? No, tenía a otro que era ¿quién? Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, sino dice allá en Romanos y Gálatas que Ismael representaba, Isaac representaba Jerusalén. Ismael representaba la carne, representaba lo que a veces nosotros queremos hacer, no de parte de las promesas de Dios y obedeciendo a Dios. De tal manera que Dios no tenía a Ismael contemplado en su plan perfecto, y le dice Dios a Abraham: toma a tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No le dijo en ese instante, le dice: mira, primero sal, y mientras des esos pasos, yo te voy a ir mostrando más exactamente lo que yo quiero que tú hagas. Pero Abraham necesitaba obedecer y dar esos pasos. Pero Abraham recibe una prueba, y ya conocemos la historia. Se levanta muy de mañana, y para recibir las pruebas de parte de Dios, en ocasiones tenemos nosotros que levantarnos, que decir: voy a obedecer. Quizás no es lo que yo quiero, quizás no es lo que yo esperaba, quizás no es lo que yo deseaba, pero si eso quiere Dios que yo haga, lo voy a hacer. Y eso es lo que dijo Abraham. Pero la prueba viene de parte de Dios. Hebreos capítulo 11, vamos a regresar. Hebreos 11, lo que nos dice acerca de algunos de hombres de fe en el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Hebreos 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos ¿a qué? A prueba. Fueron puestos a prueba. De tal manera que vemos que Dios nos promete algo, y después vemos que viene la prueba de parte de Dios. Ahora, una cosa que sí podemos aclarar: Dios nunca me promete que mi vida va a ser perfección aquí en la tierra. La perfección viene después, amén, en la eternidad. Dios nos dice: mira, si tú eres salvo y cristiano, yo te voy a ayudar a dejar de sufrir. Vas a parar de sufrir. Nunca más vas a sufrir, ya más. Y ponte el agua bendita y todo lo demás, amén. Dios nunca me promete eso. Dios nunca me dice: vas a ser rico y millonario y vas a tener mucho dinero y acércate y no, Dios no me promete prosperidad, y Dios no me dice: vas a parar de sufrir. Eso es una mentira, amén. Eso es una mentira. Dios lo que sí me promete, que Él va a estar ahí a un lado cuando yo pase por pruebas y dificultades. Es lo que sí Dios me promete. Pero van a venir las pruebas de seguro. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1. Segunda de Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y esta palabra la vamos a mencionar en un ratito más, en el punto número 4, la gracia de Dios. Versículo 2, que en grande, ¿qué? Prueba, en grande prueba. Esta iglesia de Macedonia, estas iglesias estaban pasando por pruebas, en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estas iglesias, Dios les dijo: miren, yo
quiero bendecir a ustedes como iglesias. Si ustedes van a la obra misionera, yo voy a bendecir. Y entonces la segunda cosa que encontramos es que estas iglesias están pasando por pruebas muy difíciles y muy grandes. Estas pruebas de tribulación no solamente eran pruebas de pobreza, pero también eran pruebas de que no tan sencillamente podían predicar el evangelio, y si predicaban el evangelio morían. Santiago capítulo 1 versículo 3. Santiago 1:3, adelantito de Hebreos. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Dios dice, mira, te prometo algo. Dios casi diciendo, mira, ya está mi promesa, te prometo algo. Y yo entonces empiezo a mirar lo que Dios me ha prometido, y por fe estoy extendiéndome a lo que está adelante, diciendo, Señor, yo quiero esa promesa parte tuya. Y entonces viene la prueba. ¿Para qué? Para fortalecer mi fe. Viene la prueba para fortalecer mi fe. 1 Pedro 1:7, un poquito más adelante, 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nuestra fe ahora es probada. Dios me promete algo, y ahora mi fe, el siguiente paso en este proceso de la fe, ahora mi fe es probada. Pero número tres, encontramos que debemos de dar pasos de fe hacia Dios. Regresen a Hebreos capítulo 11. ¿Qué hizo Abraham? Dice la Biblia, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham, él tuvo que levantarse muy de temprano, empezar a dar pasos de fe, pasos de obediencia, porque nuestra fe va muy de la mano con nuestra obediencia. Y entonces Abraham empezó a dar esos pasos de fe hacia Dios. Él dijo, esta prueba no me va a detener. Es más, en esta prueba yo voy a seguir hacia adelante. En esta prueba no me voy a sentar. En esta prueba no voy a renunciar a Dios. Ay, Señor, tú me dijiste que mi hijo iba a ser mi descendencia, y él iba a heredar, y como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y ahora me dices que yo lo tengo que sacrificar, y ahora me dices que yo lo tengo que ofrecer en holocausto. Pues no, ya no quiero ser más cristiano, ya no quiero más seguirte a ti. Esto del cristianismo y esto de obedecerte, me has engañado. Y eso pudo haber dicho Abraham, pudo haber negado la fe. Y eso es el negar la fe. Cuando Dios me promete algo, viene una prueba, y en vez de que yo comience a dar pasos de fe, lo contrario a dar pasos de fe, lo contrario a obedecer a Dios, es desobedecer a Dios. Lo contrario a dar pasos de fe es quedarme sentado, es regresar hacia atrás. Lo contrario de dar esos pasos, Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete de aquí a ese monte, y cuando vayas llegando yo te voy a decir cuál será. Cada paso y cada día que pasó, esos 3 días para llegar, yo me imagino que Abraham tuvo dudas. El diablo venía y le decía, Dios te dijo que en tu hijo Isaac ibas a tener tu descendencia, y mira lo que te está haciendo Dios. ¿Por qué no dejas a Dios? ¿Por qué no dejas tu fe?
Pero Abraham, él siguió adelante. Y cuando iban caminando, su hijo le pregunta: papá, aquí está la leña y todo, pero ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Porque dice en Hebreos, regresando a Hebreos, le dice ahí en el versículo 19 del capítulo 11: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. De tal manera que Abraham, él decía: ok, Dios me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo, lo voy a sacrificar, y Dios tiene todo el poder para que después de que con este cuchillo me asegure que mi hijo, mi propio hijo, muere, yo creo que Dios lo va a resucitar. Dios ni siquiera le había prometido eso. Dios le hizo una promesa allá atrás muy contraria a lo que ahora Abraham estaba dispuesto a hacer. Por eso Abraham es el padre de la fe, amén. Por eso Abraham, nos quedamos tan sorprendidos, porque Dios le dice algo allá atrás: mira, Abraham, en tu hijo será llamada descendencia. Y él dice: ok, Dios ya me prometió eso, Dios ya me dijo eso, no lo tengo yo, no le tengo que estar diciendo al siguiente día: hey, Señor, ¿qué me prometiste? Que tu hijo va a ser tu descendencia y tu heredero. Ok, Señor. Y al siguiente día: hey, Señor, ya se me olvidó que me dijiste, que tu hijo va a ser tu descendencia. Y al siguiente día, y a la siguiente semana, y al siguiente mes, y al siguiente año. No, una vez Dios se lo dijo allá, y años después están acá. Y ahora está dispuesto, ahora con el cuchillo en su mano, y él está pensando: bueno, pues Dios allá me dijo que mi hijo iba a ser mi descendencia, y me duele mucho, mi hijo, pero ahí te va. Y a punto antes de que él matara a su propio hijo, Dios ni siquiera le había dicho: mira, mátalo y yo lo resucito. Abraham tenía fe en Dios, en sus promesas. Todo lo que había pasado, todos los días. ¿Pero por qué? Porque Abraham caminaba con Dios. Y cuando nosotros caminamos con Dios, es más fácil obedecer a Dios. Y entonces Abraham tuvo que dar pasos de fe. Para dar pasos de fe hay que caminar con Dios. Es muy difícil dar pasos de fe cuando no estamos leyendo la Biblia. Es muy difícil dar pasos de fe y creer en Dios cuando estamos en el mundo y estamos tan metidos en lo secular, y cuando gente allá afuera me dice: no, Dios no existe, y gente niega a Dios, y vemos cómo gente niega a Dios, y vemos cómo gente aún maldice a Dios, y vemos que todo lo que hay allá afuera y la maldad y todo. Y entonces queremos tener fe, no vamos a tener mucha fe. Tenemos nosotros que caminar con Dios para dar pasos de fe hacia Dios. Número 3, tenemos que dar esos pasos de fe hacia Dios. Y número 4, tenemos que confiar en el poder de Dios. Vemos el poder de Dios. ¿Cuál fue el poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios? Hebreos capítulo 11, regresando a Hebreos capítulo 11, versículo, vamos a ver versículo 19, ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Pensando que Dios es ¿qué? Poderoso. Pensando que Dios es poderoso. ¿Qué era el pensamiento de Abraham? Que Dios es poderoso. Dios me promete algo, viene la prueba, obedezco a Dios dando pasos de fe, pero ¿cómo puedo dar esos pasos de fe? Pensando que Dios es poderoso. Abraham no estaba pensando: ay, Dios no es poderoso, ay, Dios no es poderoso, Dios no es poderoso. No, al contrario, Abraham estaba pensando: Dios es poderoso. Aquí está esta prueba, aquí mi fe está por aumentar. ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo seguir adelante? Porque Dios es poderoso. Y lo que debemos de estar pensando, en vez de dudar en Dios, en vez de creer: bueno, ¿qué tal si no es cierto? ¿Y qué tal si no pasa? ¿Qué tal si no sucede? Eso se llama falta de fe.
cuando dudamos en Dios, cuando dudamos en sus promesas, cuando dudamos en su palabra, cuando dudamos en su poder. Pero Abraham, él estaba pensando que Dios es poderoso. Hay que caminar con Dios para dar esos pasos de fe, pero el cuarto paso es pensar que Dios es poderoso. Pensar que Dios es poderoso, pensar que Dios sí puede, Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Vamos a regresar a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y vean lo que dice ahí en el versículo 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué proveerá Dios? Proveerá y cumplirá sus promesas. Dios me promete, viene la prueba, doy pasos de fe, pero pienso en el poder de Dios y Dios me da lo que me había prometido. Dios me da lo que me había Él prometido. Vamos ahí a 2 Corintios, donde nos quedamos, capítulo 8, versículo 1. Dice 2 Corintios 8:1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios nos habla del poder de Dios. Dios les dice: yo los voy a bendecir si ustedes dan esa ofrenda a los misioneros. Y entonces viene la pruebas y tribulaciones a esas iglesias en Macedonia. Ellos, Dios les dice: cumplan lo que han prometido, y ellos cumplen poniendo su fe en el poder de Dios, y es la gracia de Dios que les ayuda a ellos para poder ellos cumplir con esa promesa. Y entonces otra vez se repite: ellos tienen la promesa de Dios, van a venir pruebas y dificultades, pero nosotros tenemos que seguir adelante en fe y en obediencia, pensando que Dios sí nos puede ayudar, pensando en el poder de Dios, pensando que Dios es poderoso. Hebreos 11 dice: Abraham, por la fe, Abraham fue probado y aún así ofreció a su hijo Isaac. Que Dios nos ayude en este proceso de la fe para seguir adelante creyendo que Dios es poderoso. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la fe de Abraham. Te damos gracias porque él sabía lo que tú le habías prometido. Y cuando vino la prueba de ofrecer a su hijo, él estuvo dispuesto a obedecerte, pero lo hizo sabiendo y pensando que tú eras poderoso. Que eras poderoso para levantar aún de entre los muertos a su propio hijo Isaac. Ayúdanos, Señor, a tener esa magnitud de fe. Bendice tu palabra, y así con ojos cerrados, habrá alguien aquí en esta noche que diría: pastor, Dios me ha hablado, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano y vamos a tomar unos momentos
para orar y hable con el Señor, dígale al Señor, Señor, ayúdame a no dudar, ayúdame a caminar contigo para poder dar esos pasos de fe. No tenemos que correr, dice la Biblia, correr con paciencia. Tenemos que dar pasos seguros, pasos de fe, creyendo que Dios es poderoso. Va a venir alguien y va a decir, no, no vas a poder. No, Dios es poderoso. Va a venir alguien más y nos va a decir, no, no se puede. Mira lo que ha hecho Dios contigo y mira lo que te está pasando y mira cómo es Dios y mira cómo te trata Dios. No claudiques en tu fe, hermano, no claudiques en tu fe, hermana. Sigue creyendo que Dios es poderoso. Abraham, hasta el último momento, él creía que Dios era poderoso. Y Dios, en ese último instante, viendo la obediencia de Abraham, Dios lo detiene. Que Dios nos ayude hasta el último momento tener esa fe que mueve montañas, pero tenemos que caminar con Dios. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que nos anima. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos alienta y que podemos recordar, Señor, que tú eres poderoso. No hay duda de que eres poderoso. No hay duda de que hiciste los cielos y la tierra y no hay duda de que eres poderoso para resucitarnos a nosotros en el día postrero, cuando suene la trompeta. No hay duda de que eres poderoso para llevarnos al cielo, darnos vida eterna, para darnos ese lugar tan maravilloso. Ayúdanos, Señor, a creer que eres poderoso. El Señor Jesucristo dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Ayúdanos, Señor, a creer, a poner nuestra fe en ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén.